¿Tengo presentación allá o no? Bien. Bueno, voy a entrar directamente en el tema. ¿Me pueden pasar ustedes? Ya. Me encargaron hablar de los ecosistemas en crisis. Me gustó mucho la presentación anterior en el sentido de no hablar de cambio climático, que suena como bastante neutro, y ponerlo en términos de lo que es una crisis climática. Y en ese sentido yo voy a tratar de convencerlos a ustedes que en la situación de los ecosistemas también estamos hablando de una crisis de ecosistemas que tienen que ver con que los estamos afectando tanto que están quedando incapacitados de entregarnos los bienes y servicios que la humanidad requiere simplemente para sostenerse dentro de este planeta. La que viene. Para eso voy a definir ecosistema como una comunidad de animales, plantas y microorganismos que viven en un determinado ambiente. Ese ambiente es caracterizado por variables que no son biológicas, que incluyen, por ejemplo, la temperatura que hay en el lugar, la cantidad de agua que cae en el lugar, la cantidad de radiación solar que incide en el lugar y el ciclaje de algunos elementos químicos que son extremadamente importantes para el desarrollo de la vida, como son carbono, nitrógeno y fósforo. Es decir, uno podría definir un ecosistema como una comunidad biológica en un ambiente físico. Eso es un ecosistema. Y como ecosistema es una situación que está en continuo cambio dentro de ciertos bordes de variación y en que las partes todas interactúan entre ellas y se influencian unas a otras. El clima influye sobre los animales, pero, por ejemplo, aunque parezca mentira, los seres humanos influimos sobre el clima. ¿Ya? En eso consiste el ecosistema. Los ecosistemas, por supuesto, tienen variabilidad, hay distintos tipos de ecosistemas, etc. De hecho, cuando se habla de biodiversidad, la mayor parte de la gente piensa que estamos hablando de distintos tipos de organismos, como, qué sé yo, los copigües y los pudúes, pero no piensan que hay una diversidad también a nivel de los genes, que es fácil de apreciar, digamos, en una audiencia como esta. Todos tenemos la misma cantidad de genes y, sin embargo, todos somos distintos unos de otros. Hay variabilidad genética. Y gracias a esa variabilidad genética es que nosotros podemos seleccionar, por ejemplo, papas más grandes o duraznos más dulces. Si no hubiera variabilidad genética, no sería posible ninguna tecnología que aprovechara esa variabilidad. También hay una diversidad a nivel de los ecosistemas, y eso es lo que típicamente no está presentado en los medios de prensa, por ejemplo. La mayor parte de los medios de prensa se concentran en, por decir, la ranita del Loa, ¿ya? O el pudú en Chiloé. Eso es un componente de la biodiversidad. También está este componente genético importante y el componente ecosistémico, que es el que yo voy a tratar de presentar hoy día. Bueno, ¿por qué nos interesan los ecosistemas? Bueno, muy simple, porque nos entregan beneficios a nosotros los seres humanos, ¿ya? Y esos beneficios uno los puede categorizar de distinta manera, pero es fácil ilustrarlos en el sentido de que, por ejemplo, nosotros dependemos de los ecosistemas para que nos entreguen alimentos, para que nos entreguen variabilidad genética para seleccionar ganado y papas o lo que sea, para que nos entreguen materiales de construcción, como es la madera, o materiales de combustión, que es lo que ocupamos nosotros también. También son los ecosistemas los que nos entregan los fármacos, y los ecosistemas, por ejemplo, nos entregan o entregaban agua dulce, agua, digamos, limpia. Ya no es limpia, y ustedes ven lo que pasa, digamos, 20 días en Puerto Octay sin agua potable, gente que está recibiendo agua por aljibes en las regiones centrales de Chile. Bueno, esos son servicios de suministro, pero los ecosistemas también nos entregan lo que se llaman servicios de regulación. Por ejemplo, la construcción de suelo. El suelo se demora miles de años en formarse. Y es terrible ver cómo cuando se hacen construcciones, por ejemplo, para las ciudades, alegremente se dispone el suelo, se bota en un relleno
y se nos van miles de años en que ese suelo se ha demorado en formarse. En ninguna parte, hay un mercado del suelo en Chile, por supuesto, se refiere a la superficie, cuántas UF vale el metro cuadrado. En ninguna parte venden suelo y sin embargo, yo les anticipo, este mercado del suelo va a existir en la medida en que podamos vender suelos con distintas características. Imagínense, vendo suelos calcáreos. ¿De dónde los saqué? De tal parte. ¿Por qué lo saqué de ahí? Porque había que hacer una ciudad o había que convertir esto en un campo agrícola. Bueno, existe esa situación, que es la creación de suelo. También está el papel, por ejemplo, que cumplen los humedales en términos de disponer y detoxificar el agua que le entregamos desde las plantas de tratamiento, incluso amortiguar la llegada de tsunamis. Afortunadamente en Chile tenemos alrededor de, leí el dato, no lo puedo creer, 40.000 humedales costeros. ¿Cuántos están protegidos? Creo que 20. Los otros no están protegidos. ¿Por qué? Porque la gente no considera que sean importantes. Pero bueno, aquí les estoy diciendo, cumplen funciones. Otra función importante, sin la cual no tendríamos fruta, sin la cual no tendríamos vino, es la polinización. Actualmente en Chile, por ejemplo, tenemos una crisis con las abejas. Las abejas nativas están virtualmente desaparecidas. La abeja melífera está sufriendo una enfermedad viral que está reduciendo sus colonias. Y como nosotros necesitamos polinización para, por ejemplo, poder exportar damascos o uvas o vino, tenemos que importar polinizadores. Y ustedes tal vez lo han visto ahora más frecuentemente que antes, un abejorro negro con unas franjas blancas. Ese es un abejorro europeo, no es nativo. O sea, a estas alturas del partido hemos dañado tanto los agroecosistemas que ya ni siquiera tenemos polinizadores naturales y tenemos que traerlos de afuera. Bueno, esos son servicios ecosistémicos que nos prestan gratuitamente los ecosistemas y, por supuesto, no podemos olvidar los culturales. Nosotros estamos dispuestos a pagar por ver fotos de algo, estamos dispuestos a pagar viajes para ir a ver algo, estamos dispuestos a gozar de la naturaleza o incluso a adorarla. Por ejemplo, en el caso de algunas religiones, digamos, hay árboles que son sagrados, hay animales que son sagrados. O sea, toda esta tremenda cantidad de servicios ecosistémicos es la que a nosotros nos interesa mantener, nos interesa como seres humanos. No hablemos de los intereses de, qué sé yo, los perros, los gatos y los zorzales. Ellos tienen otros intereses. Yo estoy hablando de los nuestros. Nosotros queremos que los ecosistemas funcionen y sigan funcionando indefinidamente. Pero no estamos haciéndolo bien en ese sentido. La que viene. ¿Por qué? Porque ya nos mostraron antes, hemos pasado desde los tiempos preindustriales, desde 1.000 millones de habitantes a 7.700 millones de habitantes. Estos 7.700 millones de habitantes tienen que comer. Y para comer tienen que extraer recursos. Y esos recursos o los sacamos del mar o los sacamos de la tierra. Cuando los sacamos del mar hablamos de pesquerías. Cuando sacamos de la tierra hablamos de agricultura y silvicultura. El problema es que tenemos tanta gente y tantas necesidades porque, dejándonos de bromas, yo creo que nunca habíamos tenido tanto bienestar como actualmente en toda la historia de la humanidad. ¿Ya? Tanto bienestar y tanto consumo. En realidad el problema es que bienestar y consumo son casi la misma cosa según los valores actuales. El tema es entonces, consumimos mucho, necesitamos mercados abiertos, tenemos que movilizar mucha carga por todo el mundo, tenemos que tener financiamiento para este tipo de emprendimientos para lograr una producción que permita sostener la gente que tenemos en este planeta, la que viene. El problema es que eso atenta contra la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, porque ¿qué es lo que hacemos nosotros los seres humanos? Nosotros causamos 5 grandes tipos de daños. Por ejemplo, pérdida y degradación de hábitats. Cuando convertimos un bosque en una pradera o en un campo agrícola, bueno, eliminamos el bosque, lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Brasil. Cuando sobreexplotamos los recursos, y ustedes saben, la mayor parte de los recursos pesqueros en Chile están bastante agotados, es cosa de ver las memorias del Servicio Nacional de Pesca.
Además de eso, contaminamos los suelos, contaminamos el aire. No es necesario que yo les diga, esto es, digamos, consecuencia de la existencia de los seres humanos y la industria asociada. Y además de eso, como si fuera poco, para rematar, trasladamos especies exóticas en distintos lugares que causan daños a las especies nativas que están presentes en los lugares que nos interesan. Uno de los 5 grandes actores aquí es el cambio climático. Ahora, centrémonos en el cambio climático, olvidémonos del resto, ¿eh? O sea, el resto sigue siendo un problema, pero dado que estamos centrados en cambio climático, veamos la que viene. Aquí lo que tenemos, y no lo voy a explicar, se nos ha calentado la atmósfera desde más o menos el año 1640, con la revolución industrial, la primera revolución industrial, que consistió en vez de ocupar energía animal y energía humana para mover máquinas, reemplazar eso por la energía que provee el vapor, para lo cual hay que calentarlo, para lo cual hay que hacer combustión, para lo cual encontramos como combustión tanto la madera como el carbón y el petróleo. ¿Ya? De ahí para adelante comienza esta historia de que ya llevamos 1 grado de incremento desde el año 1640 y esperamos 1,5 grados de incremento de aquí al 2050. Y tal vez más si no paramos el tema de las centrales a carbón y petróleo. ¿La que viene? ¿Qué impactos tiene el cambio climático sobre los ecosistemas? Yo aquí hice una selección y separé por ambientes, pero nada de esto es separable. Los sistemas físicos son los que sostienen a los sistemas biológicos y los seres humanos somos parte de los sistemas biológicos. No es que nosotros observemos los sistemas biológicos, sino que interactuamos con ellos, los afectamos y somos afectados por ellos. Y el tema acá es que nosotros con 1 grado de temperatura que hemos subido ya la temperatura promedio del planeta, lo que hemos logrado, si es que se puede hablar de logros, cosas que se ven allí. Estamos derritiendo la nieve, estamos aumentando el deshielo de los glaciares, estamos haciendo que los glaciares retrocedan, estamos haciendo que la erosión costera aumente por el tema de las marejadas. El nivel del mar sube, se nos desbordan ríos y lagos, no tanto en Chile porque son torrentosos los ríos, pero en países en donde los ríos son serpenteantes, en Europa todos los años ya estamos teniendo inundaciones. Eso afecta a los sistemas biológicos y les voy a llamar la atención sobre un par de cosas nomás. Efectivamente se nos están extinguiendo especies y, por ejemplo, en el caso chileno, nadie de ustedes recuerda que haya habido incendios tan grandes en toda su vida. Bueno, la predicción es que estos incendios, que están quemando de cientos de miles de hectáreas, van a seguir aumentando en frecuencia, en intensidad, y con eso estamos haciendo la contabilidad de carbono negativa para nosotros, porque estamos quemando árboles que captaban CO2 de la atmósfera, que dejan de emitir oxígeno, entonces nuestra deuda de carbono aumenta, como si fuera poco. ¿Qué podemos hacer para eso? Bueno, reforestar, obviamente. En términos de los sistemas humanos, ustedes vieron ahí las cifras, 30 millones de migrantes climáticos, incluso hasta en los países más desarrollados. O sea, lo que pasó en Estados Unidos con el Katrina es increíble. Un país desarrollado con un per cápita de $45.000 por persona no es capaz de rescatar ni siquiera a sus ciudadanos en el digamos, país más próspero del planeta. ¿Para qué vamos a hablar de otros países? Estamos teniendo migrantes climáticos, pero además de eso, en términos humanos se nos están colapsando las pesquerías, estamos teniendo aumento de las enfermedades. Les recuerdo que con estos temas de cambio climático están apareciendo enfermedades que antiguamente no teníamos. El dengue, ¿cuál es la otra? La fiebre amarilla. No lo teníamos, ahora lo tenemos. ¿La que viene? Aterricemos el asunto a Chile. ¿Cuáles son los impactos del cambio climático en Chile? Este es un estudio que aparece citado allá abajo y ahí dice índice de estrés integrado. Pero el tema, no se preocupe mucho del índice en sí. Por supuesto que cercano a cero es cero estrés y los números más grandes son mayor estrés. Y esto es un estrés combinado entre estrés térmico e hídrico. Cuando hace calor y no hay lluvia, tenemos un tremendo estrés térmico. Perfecto. Y cuando hace mucha lluvia y mucho frío, tenemos un estrés térmico, pero en el sentido contrario, ¿ya? Esto
en los ecosistemas terrestres es muy fácil de ver. Y aquí tenemos estos estudios en los cuales se muestra lo que menos nos concierne es aquellas zonas que se ven azules. Y lo que más nos concierne son las zonas rojas. Son lugares en donde vamos a tener estrés térmico e hídrico combinado. Y noten ustedes cuál es la zona comprometida. Estamos hablando de todo el centro de Chile. Estamos hablando de 1.500 kilómetros de Chile. Estamos hablando desde más al norte de La Serena hasta más al sur de Puerto Montt. Nuestros ecosistemas están estresados tanto térmicamente como hídricamente, y esa combinación es fatal. Fatal, pero ya vamos a ver una esperanza. ¿La que viene? En términos de los sectores productivos, dado que el cambio climático no va a ser lo mismo en todas partes, hay lugares en que va a haber más estrés hídrico, y ahí ven ustedes simulaciones que tienen que ver si va a haber más precipitación o menos precipitación y más radiación solar, o por lo menos insolación, y lo que vemos es esencialmente lo que se pronostica para el norte y centro de Chile: incremento en la temperatura, veranos cada vez más cálidos, inviernos cada vez menos fríos, y una mantención o un decrecimiento en la pluviosidad. Las regiones de Aysén y Magallanes son bastante poco afectadas, lo cual abre la esperanza de que si no podemos tener damasco en Santiago, lo sembraremos en Aysén. Y eventualmente habrán vinos de Magallanes, si se sigue corriendo el clima hacia allá. ¿La que viene? El estado actual de los ecosistemas, y me creo que esta es la última, sí, no, lo tengo perfectamente calculado. Estos son los ecosistemas que están en distintos estados de conservación en Chile, región por región, en donde peligro crítico son esos colores así medio oscuros, sanguinolentos. Los verdes, por supuesto, son los esperanzadores. Y ahí vemos que desde la región de O'Higgins hasta la región de Los Ríos tenemos una tremenda concentración de ecosistemas en estado crítico. Y si uno analiza la representación de los ecosistemas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, lo que vemos, lo que está en el encuadre rojo, es que exactamente este tipo de ecosistemas que está en este tipo de regiones es el que menos tenemos protegido, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuántos parques hay en la región metropolitana? No me hablen del parque zoológico ni del parque metropolitano. Hablemos en serio, parques nacionales, ni uno. Ya, no tenemos cómo proteger eso. Dame la que viene. Dije la que viene. Eso. ¿Qué estamos haciendo? No nos hemos quedado de brazos cruzados. El Estado, yo creo que ha hecho un papel ejemplar. Yo creo que nosotros somos súper críticos de todas las cosas que hace el Estado, independientemente de qué signo sea. Pero, por ejemplo, Chile está haciendo toda esta tremenda cantidad de investigación y de formulación de planes estratégicos, etcétera, de modificación de la institucionalidad ambiental, etcétera. Y esto es para decirle, mire, tenemos un muy buen diagnóstico de la situación. ¿Qué nos va faltando? Yo les diría, desde mi punto de vista como biólogo, nos falta la creación del Servicio Nacional de Biodiversidad para que sepa proteger aquellos ecosistemas que no estamos protegiendo. Y, ¿qué otra cosa más pediría yo? Usando una de las... Mi predecesor dijo, crean en la ciencia. Me hubiera gustado que estuviera Carolina Torrealba aquí. Yo le diría, está bien que crean en la ciencia, pero si es por eso, entonces financien la ciencia, pues. ¿Ya? Muchas gracias.